El día de hoy voy a presentar el trabajo que se denomina Transición de la matriz energética en la provincia de Buenos Aires, potencialidad de energía eléctrica a partir de biomasa húmeda. Mi nombre es Manuela Pendón y yo soy docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, donde también coordino un grupo de investigación. Según el informe mensual de CAMESA del mes de marzo del corriente, la región compuesta por Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe tiene una participación de casi el 50% del total de potencia instalada en el país, siendo el 84% de la potencia instalada de origen térmico, es decir, a partir de combustibles fósiles, el 5% de origen hidráulico, el 5% de origen nuclear y el 6% restante de origen renovable, fundamentalmente eólica y en segundo lugar a partir de biogás. En la provincia de Buenos Aires se concentra el 47% del total del consumo de energía eléctrica del país. La bioenergía es la energía generada a partir de la biomasa, y biomasa es la materia orgánica de origen vegetal o animal no fósil, incluyendo los materiales procedentes de su transformación natural o artificial. La utilización de esta fuente de energía tiene diversas ventajas, tanto desde el punto de vista económico como del medioambiental y social. La provincia de Buenos Aires estuvo ligada desde sus orígenes a las actividades agrícolas y ganaderas, y aún en la actualidad conserva condiciones excepcionales para el cultivo y para una ganadería vacuna de alto valor. El stock vacuno de la provincia de Buenos Aires alcanzó casi los 20 millones de cabezas a marzo de 2019 y hoy la provincia cuenta con el 35,5% del rodeo nacional. A lo largo del proceso de digestión anaeróbica se eliminan residuos evitando emisiones de dióxido de carbono y se produce energía renovable, que sirve también para el autoconsumo o inyección al mercado eléctrico y productos como fertilizantes. En el presente trabajo se analiza la potencialidad de desarrollo de energía eléctrica a partir de biomasa húmeda y biogás en la provincia de Buenos Aires, considerando aspectos como disponibilidad de recursos, estado del arte de la tecnología y aplicaciones, integración a la red, impactos ambientales y sociales, costos y actores de la cadena de valor. La biomasa es, desde el punto de vista energético, un combustible procedente de productos y residuos naturales. Dependiendo de las características de la biomasa, si es seca o húmeda, y de la tecnología a utilizar, el aprovechamiento energético de la biomasa puede seguir dos grandes caminos: combustión directa, gasificación o pirólisis, o procesos físicos bioquímicos tales como fermentación, transesterificación y digestión anaeróbica para la producción de biogás. Los procesos bioquímicos se basan en la degradación de la biomasa por la acción de microorganismos y pueden dividirse en dos grandes grupos: los que se producen en ausencia de aire, anaeróbicos, y los que se producen en presencia de aire, aeróbicos. La fermentación anaeróbica, para la que se utiliza generalmente residuos animales o vegetales de baja relación carbono-nitrógeno, se realiza en un recipiente cerrado llamado digestor y da origen a la producción de un gas combustible denominado biogás. Adicionalmente, la biomasa degradada que queda como residuo del proceso de producción del biogás constituye un excelente fertilizante para cultivos agrícolas. La potencia instalada conectada a la red a partir de fuentes renovables en la provincia de Buenos Aires es del 8% y fundamentalmente eólica, con una participación del 97%, seguida en una escala mucho menor de bioenergías con el 3% restante, con el detalle que se muestra en el recuadro. La generación descrita en el apartado anterior responde al modelo centralizado de generación de energía eléctrica, grandes centrales conectadas al mercado eléctrico inyectando a la red. Sin embargo, el biogás es una alternativa atractiva para mejorar el cumplimiento de las normas sanitarias y ambientales en la producción ganadera local de manera rentable. Este esquema resulta aplicable fundamentalmente para sistemas productivos intensivos tales como ganadería bovina en feedlot, tambos y establecimientos porcinos y avícolas, así como frigoríficos. Y en tales emprendimientos, la mayoría de las veces el recurso disponible no alcanza para generar los límites mínimos de potencia para conectarse al mercado, sin perjuicio de que los residuos pueden valorarse y además puede generarse energía para autoconsumo. Entonces aparece un modelo aplicable a la generación descentralizada, a diferencia de los proyectos más grandes conectados al mercado de forma centralizada.
y es quizás este agregado de valor a la biomasa húmeda el que resulta de mayor interés para desarrollar en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a estimaciones del INTA en Argentina, alrededor del 90% de los productores agropecuarios son de pequeña y mediana escala, por lo que los residuos de esas producciones están distribuidos en todo el territorio del país y no tiene sentido centralizarlo, y plantean que un modelo de desarrollo eficiente debe ser distribuido, aprovechando las bondades geográficas del territorio. De acuerdo al Observatorio de Bioeconomía y Datos Estratégicos de la provincia de Buenos Aires, en el año 2019 existían únicamente 13 plantas repartidas a lo largo de la provincia que procesan biomasa húmeda, las cuales mayoritariamente son de pequeña escala y utilizadas por las empresas para generar energía de autoconsumo, y 11 biodigestores estaban en construcción. Dicho relevamiento posiblemente no considere los proyectos que actualmente se encuentran conectados a la red o los considere dentro de esos 11 que estaban en construcción. Desde el 2018, el Ministerio de Agroindustria lleva adelante un programa para instalar biodigestores en escuelas rurales y agrotécnicas que permiten abastecer de energía a estos establecimientos y a poblaciones cercanas. La propiedad inherente de los recursos de biomasa hace que su evaluación y la de su potencial técnico sea compleja. La provincia de Buenos Aires cuenta con múltiples recursos y líneas de producción que dan lugar a un balance de biomasa altamente positivo a lo largo de prácticamente todo el territorio provincial. En particular, de acuerdo a un estudio realizado por el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación, se identifican dos polos geográficos donde existe mayor concentración de sobreoferta de biomasa. Uno localizado al norte y noroeste, donde se ubica la zona núcleo agrícola, y otro radicado al sudeste, con condiciones agroecológicas favorables para estas explotaciones. El Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Bioeconomía y Desarrollo Rural, desarrolló un mapa de biomasa disponible para generación de biogás. Este mapa muestra la cantidad de gas que podría generarse en función de los residuos de producciones animales intensivas, además de la electricidad que se podría generar con ese gas. De acuerdo a las estimaciones realizadas por dicho ministerio, Buenos Aires cuenta con una oferta potencial aproximada de biogás equivalente a 170.700 toneladas de petróleo por año. En el foro GRINAR llevado a cabo en octubre del 2018 se mostraron datos calculados en base a 12.300 establecimientos estudiados: porcinos, tambos, feedlots y avícolas. El potencial total en base a los residuos de dichos establecimientos es de alrededor de 93 megawatts. Más de la mitad pertenece a establecimientos pequeños y medianos, los cuales no superan individualmente los 100 kilowatts de potencia. Esto refleja la importancia de comenzar a diagramar vínculos entre dichos productores con empresarios e inversores. De acuerdo a la FAO, en su documento de actualización del balance de biomasa con fines energéticos en la Argentina, el potencial de generación de biogás de la provincia asciende a 111.000 toneladas de petróleo por año. Las plantas de generación de energía eléctrica a partir de biogás son similares a las plantas que funcionan con combustibles fósiles en varios aspectos. Son alimentadas por combustible gaseoso y utilizan tipos de tecnologías similares y ciclos térmicos para el motor primario. Las características temporales y previsibilidad de salida están determinados en parte por decisiones operativas y en parte por la disponibilidad de combustible de biomasa, que puede depender de cómo se prepara, almacena y suministra a la planta, y puede exhibir variaciones diarias, mensuales, estacionales y anuales. La ubicación de las plantas de biogás a menudo está determinada por la proximidad al suministro de biomasa, ya que la limitación del transporte de biomasa a largas distancias es el contenido energético relativamente bajo. Esto redunda en que generalmente es más económico ubicar la planta cerca de la fuente de combustibles. A menudo, pequeñas plantas están conectadas en el nivel de distribución y plantas más grandes pueden estar conectadas a nivel de transmisión. Cuando se busca aumentar la eficiencia, la planta se opera para generar calor y electricidad de forma combinada, y esto puede dar lugar a baja flexibilidad para su despacho. Sin embargo, cuando el calor puede almacenarse, la electricidad se puede producir de manera flexible. En cuanto a las características de control de potencia y voltaje de la planta, son similares a las plantas térmicas. La producción de bioenergía tiene interacciones complejas con los aspectos sociales y ambientales. Lo que se observa fundamentalmente en la literatura es la relación con la gobernanza del uso de la tierra cuando la biomasa se produce con fines energéticos,
además de satisfacer las demandas alimentarias y de otro tipo de la agricultura y la ganadería. Sin embargo, cuando se hace foco en la biomasa húmeda para su transformación en biogás y posterior uso en la generación de energía eléctrica y o térmica a través de la biodigestión anaeróbica, la ventaja es clara. Es una alternativa a la disposición inadecuada de los efluentes de actividades pecuarias que puede contaminar tanto los suelos como el aire o los cuerpos de agua. En la diapositiva se observan los distintos beneficios ambientales, económicos y sociales que recopila la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La producción de la biomasa, la logística de suministro y los procesos de conversión contribuyen al costo de los productos finales, fundamentalmente energía eléctrica, energía térmica y biofertilizantes. Los rendimientos de las materias primas varían ampliamente, por lo cual la etapa de laboratorio sobre muestras del residuo para conocer sus características y rendimientos es fundamental en cualquier proyecto de generación de biogás y energía eléctrica a partir de biomasa húmeda. El costo de transporte y la manipulación del residuo puede contribuir entre un 20 y un 50% de los costos finales de producción, por lo cual habitualmente encuentran su óptimo en localizaciones próximas a la generación del residuo. Los proyectos de generación con biogás son atractivos en la medida en que se internalizan los beneficios que aporta esta tecnología como solución para la gestión integral de tratamiento de los residuos. Para su correcta evaluación deben considerarse el reemplazo de generación a partir de combustibles fósiles, la emisión de gases de efecto invernadero evitada al agregar valor al metano proveniente de los residuos, el valor económico de los biofertilizantes y el costo evitado en energía térmica, además del valor de la electricidad propiamente dicha. La factibilidad de un proyecto depende de la consideración de todos los costos asociados a la tecnología en cuestión para poder determinar la conveniencia de invertir en ella. Uno de los indicadores más utilizados para medir la competitividad relativa entre distintas tecnologías de generación eléctrica es el costo nivelado de electricidad. El costo nivelado de electricidad es el costo de generar una unidad de electricidad a partir de una tecnología dada, incluyendo los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento, tanto fijos como variables, los costos de combustibles y los costos financieros. De acuerdo a un estudio realizado en el año 2019 por la Secretaría de Energía, se observa que los costos normalizados teóricos con las particularidades correspondientes a la Argentina de los proyectos de biogás se encuentran entre los más altos si se los compara con otras tecnologías, pero debe tenerse en cuenta que este costo nivelado no contempla que, en ausencia de almacenamiento, las fuentes renovables variables como la solar y la eólica no brindan capacidad firme al sistema eléctrico. Esto significa que su costo puede ser mayor debido a la necesidad de incurrir en costos adicionales para mitigar su variabilidad. Argentina cuenta con la posibilidad de generar biogás en grandes escalas, aprovechando efluentes agropecuarios, agroindustriales y otras variantes de biomasa. También cuenta con la posibilidad de desarrollar esquemas adecuados para cada sistema productivo, generando valor agregado en origen. La producción de biogás es una alternativa energética con un alto potencial de desarrollo local, que permite utilizar insumos orgánicos como insumos productivos, contribuyendo a su vez en el cuidado del medio ambiente y la transición a la sustentabilidad de las producciones. Es importante destacar que para todos los casos de aprovechamiento de recursos naturales es necesario relevar y calcular los proyectos y desarrollos sobre una plataforma de sustentabilidad ambiental, social y económica. La generación de energía a partir de biomasa húmeda y biogás puede generar energía en forma continua sin estar afectada por condiciones climáticas, reemplazar combustibles fósiles y convertir en energía los residuos agropecuarios, industriales y urbanos que de otra manera emitirían al ambiente metano. A su vez, puede generar biofertilizantes como subproductos de valor económico. Para ser justos en una comparación con otras fuentes renovables, deben considerarse no solo el costo de generación, sino también la valorización de sus externalidades positivas. Del potencial disponible estimado de 93 megas en la provincia de Buenos Aires, solo existen conectados a la red 8 megas sin considerar los residuos sólidos urbanos, posiblemente porque más de la mitad, el 55% de la biomasa húmeda, pertenece a establecimientos pequeños y medianos, los cuales no superan individualmente los 100 kW de potencia. Desde el punto de vista de la emisión de gases de efecto invernadero en nuestro país, el subsector de ganadería es el que tiene mayor participación y en particular la provincia de Buenos Aires cuenta con el 35,5% del rodeo nacional. Esto sitúa a la provincia en los primeros lugares como causante de la emisión de gases de efecto invernadero, pero a la vez con un gran potencial de mitigación si se agrega valor a los residuos pecuarios.
El desafío está en poder capitalizar el valor de residuos dispersos, agregando valor en origen con un marco regulatorio y tarifario que acompañe y desarrollo de tecnología accesible. Les dejo esto. Muchas gracias.